¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de esta mesa de análisis. El día de hoy vamos a conversar con el profesor universitario Félix Seijas, además director de la consultora Delfos, a propósito de este ambiente político que reina ahorita en Venezuela, que pareciera que hay mucha confusión. Profesor, ¿cómo está? Les saludamos, bienvenido a Impacto Venezuela. Muchas gracias, un gran saludo. Un placer estar con ustedes. Sí, pues estamos un poco preocupados porque pareciera que hay muchas corrientes políticas que quieren dirigir el futuro de la nación. Una oposición quebrantada, un Juan Guaidó pareciera dando tumbos de aquí para allá y de allá para acá, algunos grupos opositores queriéndose lanzar arbitrariamente, de manera solitaria, al nuevo proceso electoral que se avecina el 21 de noviembre. ¿Usted pudiera darnos a esta hora un panorama completo de cuál cree usted que es la situación en este momento? Sabemos que constantemente ustedes están haciendo medición de la audiencia. ¿Qué opina la gente en Venezuela de lo que está pasando políticamente ahorita? Bueno, la gente del venezolano ya hace un tiempo que si hay algo que lo caracteriza es el ser desconfiado, es decir, ya la experiencia reciente de diferentes cosas que han interpretado como frustraciones, en diferentes momentos han surgido expectativas, altas expectativas de posibilidades de cambio, esto no se ha concretado, luego incluso de victorias importantes como fue la elección de la Asamblea Nacional del 2015 y otros procesos que ocurrieron, como un proceso de protesta largo, tenso, de mucha intensidad, como fue en el primer semestre del 2017. Bueno, entonces, sí, el venezolano es una persona muy desconfiada, sin embargo quiere confiar, es decir, desea confiar, desea buscar elementos que le hagan confiar en alguna corriente, en algún liderazgo. El asunto es que hoy en día, bueno, el liderazgo que existía, mayoritario, alrededor de Juan Guaidó, ha venido cayendo en números, y ha venido cayendo en números porque primero la oferta nuevamente no fue cumplida, o la gente siente que no fue cumplida, y la paciencia, bueno, de una persona que está acostumbrada a recibir fracaso tras fracaso, pues pareciera corta, en cierta manera, ¿no? Esto hace que al no cambiar la narrativa, este grupo político, bueno, otras opciones hayan empezado a tratar de tener, yo no diría protagonismo, sino simplemente a tratar de mover el juego. Esto ha venido ocurriendo ya desde hace algún tiempo. Ocurrieron hitos importantes recientemente, como fue cuando se nombró la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Esta nueva directiva movió el juego político, algunos factores empujaron porque por incluir personas, algunas piezas dentro de esa directiva, y lo lograron. Esto rápidamente hizo reaccionar al grupo de Guaidó y el G4, el grupo que hasta ahora venía siendo la mayoría opositora, y han cambiado un poco también la narrativa, es decir, han empezado a buscar acercamientos incluso con el gobierno a través de unas posibles negociaciones con Polo de nuevo como intermediador, pero también el discurso del no participar, por ejemplo, en procesos electorales, si no había un todo o nada, es decir, todo venía después del cambio de gobierno, es decir, Maduro debía renunciar, era lo primero que tenía que ocurrir para que pudieran ocurrir otras cosas. Esto cambió un poco. Ellos se están adaptando también al tratar de mostrar una nueva ruta que además pueda ser creíble para la población. Pero el reto, sin lugar a duda, en este momento, el gran reto para el mundo opositor es lograr la unidad. Unidad no necesariamente todos dentro de una misma plataforma, sino unidad en el sentido de, además de la unidad de propósito, que creo que es la misma para todos, pues también algún tipo de acciones coordinadas, si bien no de una misma plataforma, pero que si hay algún tipo de coordinación y sobre todo que cesen los ataques desde una trinchera hacia otra. Ese es un gran reto en todas las experiencias de lucha contra regímenes autoritarios en el mundo, todas las experiencias que tarde o temprano han conducido a una transición, como fue el caso de Chile, por ejemplo. Todos la experiencia enseña que el principal reto, más que luchar contra el autoritarismo, que ya es decir bastante, es lograr dentro de los factores opositores algún tipo de coordinación en este sentido. Esa unidad, profesor, no ha sido fácil verla, digamos, materializada en el tiempo. Hemos visto una oposición tropezando con ideas, proyectos, nombres. Ahora se llama Salvación Nacional el acuerdo que pretende impulsar Juan Guaidó.
Además de esto, hemos visto cómo estas tres grandes frases que posicionó hace 2 años, elecciones libres y todo aquello se quedó como en el tiempo. Entonces, la población, usted bien lo ha señalado, quiere confianza, pero yo me pregunto, ¿la población quiere elecciones, de ir a un proceso electoral y que sea, digamos, con algunas unidades verdaderas? ¿Se materializaría entonces un cuadro electoral diferente? Porque es que lo que se ha pedido son elecciones creíbles, elecciones que tengan la posibilidad de la presencia de observadores internacionales, además completamente transparentes, ¿no? Entonces, ese cuadro de elecciones, ¿la población lo quiere? En Venezuela hay algo positivo, que es que esta es una sociedad que, a diferencia de otras, como por ejemplo podemos irnos al extremo, Cuba o Corea del Norte, donde no se aspira institucionalidad, donde no se aspiran libertades. Es decir, aquí en Venezuela todavía el venezolano quiere votar, el venezolano quiere libertad de expresión, el venezolano quiere libertades, quiere que regrese un régimen democrático con garantías democráticas. Esto es algo importante y algo que hace que esa expectativa porque esas elecciones lleguen, por poder votar, por poder expresarse, estén ahí. Es decir, la mayoría de los venezolanos quiere que haya elecciones, la mayoría de los venezolanos quiere que los problemas o el conflicto se resuelva de manera pacífica, es decir, a través de negociaciones, a través de diálogos, pero también entiende que esto en este momento es bastante complicado, entiende que las condiciones no son las mejores, que las condiciones están muy deterioradas, también entiende que un proceso de diálogo es un proceso que se daría en desventaja para la oposición, pues no tiene una posición de fortaleza ante un gobierno que prácticamente lo controla todo, pero precisamente ¿esto qué hace? Esto hace que cualquier esfuerzo, en lugar de orientarse hacia una estrategia de knockout, como ha venido siendo hasta ahora, esas tres frases que tú mencionabas, que es cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, bueno, lamentablemente el primer paso se hablaba de cese de usurpación, es decir, nada podía ocurrir si no cesaba la usurpación, pero no se hablaba de cómo llegar a eso. Entonces eso transmitía una sensación de corto plazo, que además hubo evidencia de que eso era lo que se estaba buscando a través de algunos hechos que ocurrieron, pero bueno, fracasaron obviamente, ¿no? Entonces la idea es que ahora se plantee, o es lo que está sobre la mesa, y son las cosas que vienen caminando, y un poco el giro que ha dado el discurso de Juan Guaidó y quienes le acompañan va hacia allá, hacia plantearse una estrategia más a mediano y largo plazo, donde en el camino existen cosas, por supuesto, que van a aparecer, como por ejemplo la elección de noviembre. Pero la elección de noviembre no puede verse como un fin en sí mismo, es decir, esa es una prueba que está en el camino, esperemos llegar allí y que se hayan avanzado en algunas cosas y que se siga avanzando en el tiempo. Las garantías, la institucionalidad del país y las garantías en materia electoral se vinieron perdiendo de manera paulatina durante 22 años. Bueno, difícilmente se van a rescatar de la noche a la mañana, hay que trabajar por irlas rescatando también de manera paulatina. Fíjese que usted ha dicho algo, que el diálogo aparentemente favorece a Nicolás Maduro, y este tema de Nicolás Maduro lo venía a tocar yo precisamente ahora porque, muy bien, tenemos una oposición totalmente fracturada, una oposición que no sabe ponerse de acuerdo, que da tropiezos, bien, ya hemos mostrado el panorama opositor, pero no es menos cierto que la administración de Nicolás Maduro va de mal en peor, que se ha comprobado internacionalmente que amparan guerrilleros en el país, que hacen vida libremente en territorio venezolano, incluyendo la disidencia FARC, que se enfrenta a las disidencias de las disidencias dentro de Venezuela. Es impresionante la cancha abierta que tienen para vivir y para enfrentarse con sus grupos guerrilleros allí. Es decir, un país patas arriba totalmente. Pero usted ha dicho que el diálogo a quien favorece ahorita es definitivamente a Nicolás Maduro, que pareciera que se empoderó de ese tema del diálogo, viendo a Juan Guaidó como pequeño. Entonces, ¿qué panorama tenemos? ¿Un Nicolás Maduro fortalecido? Bueno, quizá me expresé mal. Cuando digo que el diálogo favorece a Nicolás Maduro, lo que quiero decir es que al sentarse en una mesa de diálogo, quien se sienta con mayor fortaleza es Nicolás Maduro. Por lo tanto, es quien lleva la ventaja en un principio, ¿no? Pero esto no quiere decir que un proceso de diálogo no pueda la oposición sacar provecho de ahí. Puede ser débil en el sentido de que tiene poco que entregar, poco que le interese, pocos incentivos para el gobierno. Y si tienes pocos incentivos para la otra parte, pues entras en una posición de desventaja. Pero si tienes muy claros tus objetivos, si tienes muy claro qué quieres lograr, también tienes muy claro
en qué condiciones te estás sentando allí. Bueno, son cosas que se pueden ir avanzando. La idea es esa, la idea es ir avanzando de manera progresiva. Ahora, el oficialismo en sus arenas tampoco es monolítico, también tiene problemas, y tiene problemas importantes, problemas internos para ponerse también de acuerdo, tiene problemas, por supuesto, en el plano económico, en el flujo de caja. Este año está mucho mejor que el año pasado, eso también es verdad, pero sigue enfrentando problemas en ese sentido, no está como quisiera estarlo. El asunto es que la oposición está muy débil, entonces nunca te ves más fuerte, sino cuando tu contrario está débil, y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. El chavismo enfrenta problemas internos importantes, y también enfrenta problemas para el dominio del territorio. Sabemos lo que ocurre en el arco minero, sabemos lo que ocurre en la frontera con Apure, todo el tema que ya has mencionado de la guerrilla, que me parece que llegó a Venezuela para quedarse, lamentablemente, pero el problema de control de territorio es un problema también que enfrenta Nicolás Maduro, porque estamos hablando de una fuerza armada que se ha venido debilitando, y quienes hacen vida allí pues resienten esto también. Estamos hablando de militares que fueron asesinados recientemente al enfrentarse con estos grupos, algunos están detenidos también en manos de estos grupos, y estas son cosas que por supuesto generan presión dentro del gobierno, dentro del bloque de poderes. La clave está en cómo la oposición enfrenta esto. Ellos pueden tener problemas, pero si realmente no le pones al frente una presión, si no le pones enfrente un reto que aproveche estas circunstancias, pues entonces el gobierno puede seguir con sus problemas manejando y caminando y avanzando. Profesor, hemos hecho un diagnóstico completo de la situación del país. Hemos mostrado dos realidades: lo que se vive del lado opositor y lo que se vive del lado de la administración de Nicolás Maduro, que además actúa como un gobierno autoritario, forajido, en un nivel dictadura. Pero yo me pregunto a estas alturas, teniendo la situación económica que tiene la administración de Nicolás Maduro, la falta de liquidez quizás, muchas veces se mantiene el venezolano solo con las remesas, la crisis petrolera, crisis de gasolina, han sido tantas las crisis que han atravesado, pero la pregunta estelar para terminar esta entrevista: ¿por qué no ha caído la administración de Nicolás Maduro? Bueno, primero, su fortalecimiento o la fortaleza que tiene, que es el control institucional, por ejemplo, de todo el aparato institucional del país, fue algo progresivo y está bastante avanzado. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que sigue teniendo unas fuerzas armadas leales a él, unas fuerzas armadas que hasta reciente no había tenido que poner en acción y presionar a lo interno. Este tema de la guerrilla es la primera vez que lo ha debido hacer, porque las protestas internas, bueno, las controló con grupos paralelos, es decir, con lo que aquí se llama colectivos, que son grupos civiles armados, y bueno, también haciendo uso de la Guardia Nacional, que si bien es parte de la Fuerza Armada, pero es el componente que está acostumbrado y preparado para enfrentar este tipo de protesta, algún tipo de desorden civil interno dentro del país. Pero lo principal aquí es que el gobierno no ha enfrentado a una oposición que haya sabido aprovechar las rendijas que se abren, que haya podido aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Por ejemplo, la elección del 2015 fue una oportunidad estelar que se abrió, y lamentablemente la oposición, en lugar de seguir trabajando de manera coordinada para seguir avanzando, pues lo que hizo fue dividirse, tratar de capitalizar un volumen electoral que se había producido en ese momento, creyendo que era capitalizable, pues, y en este momento todavía la reja no estaba abierta, y te pusiste a pelear por tratar de estar de primero cuando la reja se abriera, pues simplemente la reja no te la abrieron nunca. Y en cuanto al tema económico, bueno, el gobierno de Nicolás Maduro ha sabido surfearlo, ha sabido sobrevivir con los problemas económicos, problemas que además, repito, este año son menores, no es que se hayan solucionado, pero la caja está mejor este año que los años pasados. Es decir, sabe vivir, encontró un mecanismo para vivir de esta manera, y más bien los ha aprovechado, porque lo que tenemos ahora es un país que cada vez más los trabajadores dependen de las dádivas que el gobierno da. Si tú sientes que no hay nada que pueda derrotar al gobierno, porque la experiencia reciente te va apuntalando esa idea, estoy hablando del pueblo en general, y ese gobierno que no es derrotable es el único que tiene para darte, aunque sea un poquitico, bueno, tú automáticamente empiezas no a sonreírle, pero a estar allí un poco de buenas con él, ¿no? Entonces,
Estos son básicamente los elementos que los tienen allí todavía y son los elementos sobre los que hay que trabajar para revertirlo. Sobre todo, para finalizar, sobre todo la Fuerza Armada Nacional, si quieres que cambie su lealtad, pues tienes que ofrecerle vida después de la vida. Es decir, si quieres que la Fuerza Armada cambie de lealtad, tú tienes que ofrecerle hacia donde va algún tipo de estabilidad. Claro. Y eso también ha faltado. Lo que usted decía al comienzo, confianza, es lo que quiere el venezolano y al final queremos todos y quiere la Fuerza Armada también. Profesor, le damos las gracias por habernos acompañado hoy en Impacto Venezuela. Vamos a seguir en contacto porque este es un año electoral que va a generar muchísima polémica desde el punto de vista político, ver cómo se van a mover las fichas y las piezas a partir de ahora en adelante y si la oposición finalmente va a lograr ponerse de acuerdo. Félix Seijas, director de Delfos Consultores en Impacto Venezuela. Gracias.